Muy bien, vamos a continuar con los síndromes dolorosos lumbares, dentro de los cuales tenemos tres principales que generan la mayor incidencia dentro de la población. El primero básicamente son las lumbalgias de tipo y origen mecánico. El segundo está situado con la prevalencia de hernias discales, precisamente por el dolor que se irradia. Y el tercero con procesos degenerativos en cuerpos vertebrales como la espondilolistesis. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Dentro del proceso que podemos evidenciar a nivel de la columna lumbar, recuerden que por tipo de curvatura ósea está mucho más adentrada en la concavidad, lo que quiere decir que podemos encontrar en nuestros usuarios, si hacemos una muy buena evaluación postural, procesos a nivel de generación de curva lordótica que me agraven o me irradien procesos dolorosos, lesiones o alteraciones. Una de ellas es la escoliosis. Recordemos que la escoliosis la podemos definir como una desviación de la columna, entendiendo que yo puedo tenerla a lo largo de todo el tronco posterior en sí de la columna vertebral en forma de C o en forma de S, en donde las regiones cervicales y lumbares son las de mayor compromiso. Esto claramente pensando en que este tipo de estructuraciones a nivel general óseo pueden llegar a desencadenar síndromes dolorosos. ¿Por qué? Por el imbalance o incoordinación muscular. A partir de esto, entonces, nuestra columna lumbar mecánicamente va a recibir todo el proceso a nivel de generación de carga, lo que quiere decir que en este aspecto compresivo de la carga vamos a encontrar procesos mucho más específicos biomecánicamente. Cuando nosotros caminamos, alzamos una carga, generamos cualquier tipo de movimiento, traslado, siempre vamos a entender que la columna lumbar es la que nos va a recibir o nos va a centralizar todo el proceso de carga que estemos evidenciando. Eso quiere decir que si no cuidamos nuestra columna lumbar podríamos encontrar a proyección corto, mediano, largo plazo una lesión, alteración de la columna o a nivel de tejido blando. Es muy importante entonces entender que esta columna lumbar, por su composición a nivel de 5 vértebras, va a estar entendida que puede recibir fuerzas a nivel compresivo, fuerzas a nivel de descarga o en cizalla, dependiendo del tipo de carga o de postura que estemos esforzando. Ahora bien, si tenemos desviaciones estructurales de tipo óseo asociadas a procesos lumbares o síndromes dolorosos lumbares, vamos a encontrar que estas desviaciones claramente nos van a cambiar todo el curso, ya que tendríamos como base ya una estructuración ósea que va a generar que a nivel muscular, claramente unos músculos estén mucho más acortados que otros, entendiéndolos dentro de sus fibras musculares. Por tal motivo, cuando tenemos por ejemplo, desviaciones o estructuraciones óseas, manejando una concavidad, lo que nos quede siempre de la concavidad son músculos bastante acortados. Eso quiere decir que desde la acción terapéutica y la lógica terapéutica dentro del análisis muscular yo tendría que generar una elongación muscular que me permita poder empezar a equilibrar esa concavidad o a generar una mejor apertura de la curvatura, en el caso de que la curvatura sea en C. Y pensando en los músculos que están en la convexidad, claramente esta musculatura tendría que hacer un trabajo muy fuerte a nivel de fuerza muscular, lo que quiere decir que estamos trabajando estiramientos y fortalecimiento para generar un equilibrio en nuestra columna. Si tenemos ya procesos de desviaciones en escoliosis en S, claramente no solamente vamos a trabajar una región, puede ser el caso de la lumbar, sino que entraríamos a hacer un proceso de manera conjunta a nivel cervical, o sea, toda la columna. Entendiendo esto, y sabiendo que muchas variables de estructura ósea pueden verse involucradas en el dolor lumbar, y entendiendo que yo puedo traer fuerzas, ¿cierto?, de estas direcciones, voy a generar siempre un punto de concentración. Y es lo que pasa en la lumbalgia mecánica.
Cuando nosotros desarrollamos este punto de concentración, puede ser que sea más hacia el lado derecho o más hacia el lado izquierdo. ¿De qué va a depender? De la ventaja mecánica o más bien desventaja en el caso de tener una lesión. Vamos a tener ventaja mecánica cuando nuestros músculos están adaptados para soportar o resistir una carga. Cuando no es así, tenemos músculos que por calificación muscular no nos van a dar una muy buena estabilidad de tronco, entendiendo desde la parte abdominal, lumbar, sobre todo a nivel de cuadrado lumbar, vamos a encontrar una mayor concentración en zonas donde no se deberían presentar. Y a partir de esto me puede iniciar un proceso de irradiación de dolor. Ahora bien, en nuestro anterior tema vimos todo lo correspondiente a la columna cervical. Cuando nosotros tenemos los vectores de irradiación a lo largo de la columna y se nos vienen a concentrar acá por tiempo, porque ya no hablamos de una cervicalgia aguda sino crónica, claramente podemos empezar a involucrar la columna torácica, a hacer problemas toracolumbares, hasta llegar a tener específicamente un problema o una alteración de índole lumbar. Lo que quiere decir que no estaríamos hablando de una sola alteración, sino prácticamente de 3 alteraciones en 3 zonas regionales de la columna, y nuestra columna básicamente estaría muy comprometida. Para esto es muy importante entonces entender que desde la misma biomecánica yo puedo establecer cómo serían los trabajos a nivel de los objetivos y planes de intervención, pensando lo que cualquier síndrome doloroso me podría generar una alteración de este tipo. Y la columna lumbar es una de las más delicadas, ya que gracias a la cantidad de fuerzas vectoriales o cargas que se reciben mecánicamente, pues claramente cualquier movimiento que yo desarrolle, cambio de posición, traslado, con una base ya comprometida, me va a aumentar o me va a exacerbar el dolor, presentando dolores de origen netamente muscular o inclusive de origen neuropático, cuando tenemos algunas compresiones que son más denominadas o llamadas radiculopatías. Continuando con nuestros síndromes dolorosos lumbares, vamos a centrarnos en lumbalgia. La lumbalgia corresponde a la incidencia más alta a nivel de síndromes dolorosos, ya que muchas de las labores a nivel ocupacional esclarecen que definitivamente es una de las enfermedades profesionales de origen básicamente laboral por carga mecánica. También vamos a encontrar otras lumbalgias que son asociadas a eventos traumáticos o inclusive a procesos de sobreuso de nuestra vida cotidiana. Entonces, cual sea su origen, el cuadro clínico no nos va a variar. ¿Qué podemos encontrar a nivel de cuadro clínico en la lumbalgia? Básicamente un dolor agudo que va a ir aumentando a lo largo de la columna y de la zona lumbar, que básicamente va a estar situado en un punto específico, bien sea hacia el lado del hemicuerpo derecho o hemicuerpo izquierdo. Este dolor lumbar va a iniciar muy focalizado y va a iniciar a irradiarse gracias a que ese origen localizado podríamos encontrar un punto gatillo que va formando a su alrededor de manera circular y adyacente una serie de espasmos musculares, que cuando nos damos cuenta en un cuadro de evolución prácticamente de 2 a 3 días podríamos encontrar un compromiso muy importante a nivel de la columna lumbar, básicamente originando 3 aspectos importantes a la observación que se pueden evidenciar en la evaluación del paciente. 1, la limitación del movimiento. 2, el dolor de origen musculoesquelético. Y 3, la incapacidad para generar cambios de posición. De esa manera, y pensándolo así, la columna lumbar, cuando tiene compromisos como las lumbalgias, va a establecer un claro proceso de intervención de manera inmediata por el área de fisioterapia, lo que quiere decir que los objetivos de tratamiento básicamente estarían encaminados a cumplir con procesos de sedación e inflamación, pero sobre todo a generar un mejor core y estabilización de columna lumbar. Pensándolo de esa manera, nuestra columna lumbar prácticamente es un cuadrado, ¿sí? Parte de ahí
que recibe el nombre, uno de los músculos importantes en cuanto a su función, tanto de estabilización como su función dinámica en la marcha, que es el cuadrado lumbar. Entendiéndolo de esa manera dentro del recorrido y dentro de las fuerzas que pueden adyacer a estos síndromes dolorosos, cuando tenemos una lumbalgia que pasa del cuadro agudo al cuadro crónico, o sea, posterior a 3 meses, vamos a encontrar una irradiación hacia la parte inferior, que lo veremos más adelante en los síndromes dolorosos sacrococcígeos. Pero es muy importante entender que de ahí puede partir algunos síndromes de este origen. A partir de esto, la lumbalgia la podemos evidenciar tanto con antecedentes, como lo mencionaba en algún momento, como la escoliosis, pero también puede ser un compromiso de sobreuso. Eso quiere decir que vamos a notar procesos inflamatorios en algunas zonas específicas de la columna que en el momento de hacer la palpación e inclusive de utilizar algún agente terapéutico vamos a palpar algún punto o espasmo muscular. Por esta razón, cuando trabajamos zonas lumbares, vamos a pensar en que necesitamos una muy buena calificación muscular de la región abdominal, que nos permita poder entender y clarificar todo lo que es el core y estabilidad. Ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo podremos trabajar todo esto de una manera conjunta? Básicamente por cadenas musculares, entendiendo que el tronco está en una cadena posterior y tenemos unas cadenas cruzadas, vamos a iniciar un trabajo terapéutico de relajación desde la musculatura diana. ¿Qué quiere decir un músculo diana dentro de una cadena muscular? Que desde ahí podemos irradiar movimiento, irradiar procesos de inhibición, como en este caso toda la parte de analgesia frente a un proceso sedativo que se requiere con el fin de disminuir la inflamación. Teniendo en cuenta esto, entonces cada una de las cadenas musculares en donde están ubicados los músculos correspondientes a esta columna lumbar, debemos evaluarlos en 2 sentidos. Revisar el componente de palpación a nivel de generación miofacial, es decir, espasmos musculares y puntos gatillos, y 2, evaluar componentes de irradiación o activación de raíces nerviosas, en donde la inflamación puede estarme haciendo una radiculopatía, normalmente que se irradia hacia alguna de las 2 piernas, entendiendo la patología o comprensión del nervio ciático. Por esta razón, cuando trabajamos por cadenas musculares o cadenas cruzadas, vamos a entender que yo puedo tener una mayor irradiación hacia la zona izquierda, pero realmente el origen de la lumbalgia puede estar en el lado derecho. Pasa con frecuencia que cuando yo entro a hacer un proceso de palpación e inspección, pienso y empiezo a tocar en esta región y puedo evidenciar un punto gatillo o un espasmo. ¿Cuál es la diferencia del punto gatillo y el espasmo que ustedes van a palpar? Que el punto gatillo está ubicado sobre la región subcutánea y el espasmo está ubicado netamente en región muscular, lo que me va a permitir hacer la diferenciación. Un punto gatillo básicamente me va a hiperexcitar otras zonas que por eso alrededor del punto gatillo se enmascaran diferentes espasmos musculares. Entonces, cuando se hace el proceso de la palpación, ¿cierto? Si tengo un punto gatillo en esta zona, muy claramente se me va a irradiar hacia la zona contralateral e inclusive hacia la parte inferior contralateral. Por esa razón, cuando se hace un cambio de posición de sedente a bípedo, prácticamente al hacer la transición, la persona va a sentir un bloqueo en la columna que no le va a permitir poderse levantar y genera un tirón tipo polea en donde básicamente queda ahí, en un plano de inclinación hacia la flexión de tronco que va a limitar el proceso de enderezamiento de la columna. Eso quiere decir que yo puedo abordar todo este trabajo a nivel miofacial de espasmos musculares, pero que en este caso el origen realmente está acá. Yo puedo deshacer todo el componente inflamatorio y de dolor que puede originarse contralateral, pero si mi punto original sigue ahí, en cualquier momento me puede detonar otra irradiación. Por esa razón, todos los planes de intervención y el objetivo a corto plazo siempre va a ser identificar el origen y el punto doloroso para mirar dónde se concentró físicamente la mayor carga y a partir de ahí empezar a hacer un proceso
básico de intervención desde la sedación y la analgesia. Ahora bien, posterior a eso debemos centrarnos a tener una muy buena musculatura, que tenga una muy buena estabilidad, un core, para disminuir la vulnerabilidad y posibilidad de poder esclarecer o establecer nuevamente una lumbalgia. Es importante también hacer pruebas de componente postural, lo que quiere decir que la postura debemos analizarla. Podemos encontrar flancos disminuidos en alguna de las dos zonas, podemos encontrar procesos hiperlordóticos mucho más aumentados, que también hace una significancia y una correlación con el componente abdominal. Eso quiere decir que tenemos abdominales menos fuertes y por ende la curvatura se me hace mucho más cóncava. Eso distribuye la carga en algunos dos lados, generando procesos escolióticos, disminución de flancos, ascensos o descensos de la hemipelvis, dependiendo de la zona que esté más comprometida, e inclusive un cambio a nivel de miembros superiores.